Muchísimas gracias, Odalia. Así es. Nosotros queremos volver a nuestro segmento Su Cita con la Ley porque siempre vamos a hablar de temas que nos interesan a todos, que nos afectan a todos los y las nicaragüenses. En este caso, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y hay muchas cosas que queremos aprender. Nosotros conocemos el concepto de derechos humanos como algo abstracto, algunos ya saben específicamente su definición y lo que eso significa, pero personas como yo, por ejemplo, hay muchas cosas que todavía no conocemos. Entonces yo quiero darle la bienvenida a un gran amigo nuestro, a el diputado Carlos Emilio López. Él es secretario del Grupo Institucional de Promoción de Equidad de Género de la Asamblea Nacional. Diputado. Una alegría estar aquí, Ricardo. Igualmente tenerle aquí con nosotros. Gracias también a la Asamblea Nacional porque nos permite este espacio donde podemos compartir estos temas que nos interesan. Diputado, los derechos humanos uno lo ve como un concepto muy abstracto a veces. O sea, ok, sí, todos tenemos derechos humanos, todos tenemos derecho a la vida, a la educación, a la alimentación, a la salud. Pero ¿qué involucra eso? O sea, ¿de dónde sale eso? ¿Quién dijo de que tenemos ese derecho? ¿Es igual para todos en el mundo? ¿Cambian los derechos con respecto a los países en los que vivimos, a nuestro sexo, nuestra raza, nuestro credo? Ricardo, me has hecho una lluvia de preguntas. Vamos a ver si las... Y todas las va a contestar, todas. Vamos a ver si en estos minutos podemos responder. No hay problema, tómese su tiempo, diputado. Los derechos humanos son libertades, son facultades inherentes que tienen los seres humanos. Son reivindicaciones que te permiten ser, tener y hacer. Desde el punto de vista que son reivindicaciones, son conquistas sociales, son conquistas de la humanidad, son conquistas de los movimientos sociales, de los movimientos políticos. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia, en el siglo XVIII, fue producto de una gran movilización política en donde se reconocieron los derechos civiles y políticos, el derecho a la libertad, la fraternidad, la dignidad, la igualdad. Pero es producto de una presión de la humanidad para que esos derechos fueran reconocidos. El derecho al sufragio, al voto directo, secreto, universal, quedó plasmado en esa declaración. Pero cuando usted dice ha sido una lucha, que ha sido un trabajo que han hecho, ¿ha sido ante qué? O sea, ¿ha sido ante sus gobiernos? ¿Ha sido ante los reyes? ¿Ha sido ante quiénes? O sea, ¿contra quiénes se tuvo que pelear para que se pudiesen tener estos derechos? Contra quienes ostentaban el poder. En el caso de la Revolución Francesa, era la clase burguesa que tenía el poder, que tenía el control. La Revolución Rusa, por ejemplo, que fue otro gran movimiento de la humanidad, en donde se reconocieron derechos como el derecho al trabajo, como el derecho a una jornada laboral justa, fueron frente al poder del zar. En la Revolución Mexicana, el derecho a la tierra, los derechos agrarios, los derechos de la población trabajadora, fue producto de una movilización del movimiento campesino, quienes cuestionaban el poder del latifundio. En los Estados Unidos, el movimiento obrero logró la conquista de una jornada laboral que no fuese más allá de 8 horas. Entonces, los derechos humanos son conquistas humanas. Que se han ido acumulando. Son reivindicaciones y a lo largo de la historia se han venido normativizando. Los derechos humanos son valores universales que apuntan hacia las libertades, hacia la dignidad, hacia la igualdad de todos los seres humanos. Vos me preguntabas, ¿quiénes tienen esos derechos? Todas las personas, sin discriminación de ningún tipo. Sin discriminación étnica, cultural, política, religiosa, ideológica, de edad, de sexo. Ahí lo de universales. Exactamente. Los derechos humanos son para todas las personas, todos los derechos para todas las personas. Eso es la filosofía que está detrás de este paradigma que es el arquetipo del siglo XXI. Todo esto entonces, porque usted me dice y me hace pensar, ok, si se peleaba por las tierras en México, por ejemplo, ¿eso quiere decir que era uno de los únicos lugares donde se peleaba por esto? ¿Ya se había avanzado con esos derechos en otro lugar? ¿O con esta lucha el resto de países adaptaron este aprendizaje y se estableció también el derecho? O sea, todo esto fue como sumándose hasta el punto de que toda la humanidad ha ido adaptando cada una de estas luchas en su filosofía. Efectivamente, cada una de estas tipologías de derechos, llamadas también generaciones de derechos humanos, así llamadas por el momento histórico en el que surgieron. Los derechos civiles y políticos, por ejemplo, son los derechos de primera generación, que tienen que ver con las libertades individuales, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de conciencia, fueron reconocidas en una primera generación de derechos. Luego, una segunda generación de derechos humanos son los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al empleo, el derecho a un salario justo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, a la salud.
fueron reconocidos en un segundo momento histórico. Y luego los derechos humanos de tercera generación, que son los derechos de la colectividad, los derechos de solidaridad, los derechos de los pueblos, el derecho a la paz, a la autodeterminación, a la soberanía, que tienen que ver con derechos de una nación, con derechos de las colectividades. Ahora, todos esos derechos debemos de verlos hoy en día de manera interrelacionada. Se llaman de primera, segunda, tercera generación por el momento histórico en el que surgieron, pero no los debemos de ver de manera segmentada o atomizada. Son igual de importantes cada uno. Exactamente, los derechos humanos no son jerarquizables, los derechos humanos no son dependientes, los derechos humanos son interdependientes, están interrelacionados y debemos de verlos de esa forma holística, de esa forma integrada. ¿Por qué el 10 de diciembre? ¿Por qué esta fecha es el Día Internacional de los Derechos Humanos? El 10 de diciembre hoy es reconocido como el Día Internacional de los Derechos Humanos porque en esa fecha, en 1948, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal junta esas tres generaciones de derechos que te he mencionado. Ahí están todos los derechos humanos, 30 derechos humanos reconocidos universalmente para todas las personas: el derecho a la vida, el derecho a las libertades, el derecho a la movilización, el derecho a una educación gratuita y de calidad, el derecho a la salud, el derecho a una justicia pronta y accesible. Es decir, todos los derechos humanos están reconocidos en esta declaración, que es un parteaguas en la historia de la humanidad, porque es reconocida por todas las culturas, es reconocida por todos los modelos políticos. Los 192 países que forman las Naciones Unidas reconocen esta declaración. La Declaración Universal de Derechos Humanos está basada en todas las tradiciones religiosas, en todas las tradiciones filosóficas de la humanidad. No hay un modelo filosófico que no acepte la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y al estar aceptándola, están reconociéndola y comprometiéndose a cumplirla. Todos los países, todos los estados están comprometidos con hacer valer, con cumplir, con implementar, con restituir los derechos humanos que están establecidos en esta declaración. ¿Este año hay algún tipo de tema o eje en particular que se esté trabajando, en el que se quiera enfocar la celebración de este día? Todos los años la Comunidad de Naciones coloca un tema, un énfasis, y este año es alrededor de los 2 pactos internacionales de derechos humanos. A partir de la Declaración Universal se han desprendido una cantidad de convenios, de tratados, de instrumentos internacionales de derechos humanos, y en 1966 las Naciones Unidas aprobaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, estamos a 50 años de la celebración de esos 2 pactos que tienen una gran cantidad de ratificaciones. El Estado de Nicaragua los ha suscrito y ratificado. Y entonces hay una campaña en donde se está relanzando el contenido, los postulados, los principios que contienen estos 2 pactos universales internacionales de derechos humanos. Ya que menciona que en Nicaragua se han ratificado, sí me gustaría saber cómo se ha trabajado aquí con respecto al tema de los derechos humanos, qué ha hecho la Asamblea, qué se ha hecho a nivel general. Nicaragua ha dado pasos importantes en la materialización, en la normativización y en la restitución de los derechos humanos. La Constitución Política de Nicaragua, que fue elaborada en la primera etapa de la Revolución en 1987, no es más que un catálogo de derechos humanos y es vista a nivel internacional como una de las constituciones más garantistas de derechos humanos, porque la Constitución Política en su parte dogmática no es más que un listado de derechos. Vos te encontrás en la Constitución capítulos sobre derechos civiles y políticos, títulos sobre derechos económicos, sociales y culturales, derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, derechos de la colectividad, derechos de solidaridad, derechos de soberanía que tiene el Estado. Es decir, todos esos derechos humanos están colocados en la cúspide del ordenamiento jurídico, en nuestra Constitución. Recientemente, en el año 2014, se hizo una reforma a la Constitución en donde se integraron otros principios de derechos humanos. Por ejemplo, se estableció la preeminencia de los derechos humanos. La Carta Magna de Nicaragua, la ley fundamental, establece los derechos humanos como el horizonte, como el faro hacia donde nos guía, nos ilumina y el que debemos seguir. Pero no solamente eso, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha elaborado una política de país
que tiene como fundamento los derechos humanos. El Plan Nacional de Desarrollo Humano tiene como columna, como eje, como temática, todo este catálogo de derechos humanos que hemos estado hablando en este programa. De tal manera que el Plan Nacional de Desarrollo Humano está basado en derechos económicos para que los nicaragüenses puedan producir, puedan tener acceso al crédito, puedan tener estabilidad en la propiedad. Está basado en derechos sociales para que la población pueda tener servicios de calidad gratuitos en educación, en salud, en higiene, en seguridad alimentaria. El Plan Nacional de Desarrollo Humano apunta a la liberalización y al desate de las capacidades de todos los grupos humanos, las mujeres, los campesinos, los pueblos originarios, las personas con discapacidad. Entonces tenemos un plan de desarrollo humano coherente totalmente con la filosofía y los principios de los derechos humanos. Entonces, evidentemente, importante recalcar la importancia, valga la redundancia, de conocer nuestros derechos, de que la gente se informe de sus derechos humanos, los derechos universales inalienables, y es un tema, pues, ¿dónde podemos nosotros conseguir, digamos, información así, pues? En este momento, prácticamente casi todas las instituciones del Estado en sus páginas web tienen leyes, tienen programas, tienen políticas, tienen estrategias relacionadas a los derechos humanos. En la página web de la Asamblea Nacional, ahí están todas las leyes internacionales y nacionales de derechos humanos. En la página de la Procuraduría General de la República, en la página de la Procuraduría de Derechos Humanos, solamente por mencionarte algunas de las instituciones del Estado que tienen disponible a la población. Además de forma virtual, hay bibliotecas. En cada una de estas instituciones que te mencioné, hay bibliotecas. En la Asamblea Nacional hay un centro de documentación con una cantidad de libros, textos accesibles a los estudiantes, a la población trabajadora, a la ciudadanía en general, para conocer de estas leyes y de estos contenidos de derechos humanos. No hay dónde perderse. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros siempre con nuestro segmento de Su Cita con la Ley, hablando de temas que nos interesan a todos nosotros, y gracias al diputado por acompañarnos siempre y a la Asamblea también. Y con esto nosotros vamos a continuar con más de Primera Hora. Odalia Fernández, ¿qué tenés para nosotros?